Muy buenas noches, ya estamos en vivo. Vamos a darle unos segunditos para esperar a ver si se nos unen algunos amigos a la transmisión y tan pronto veamos ese ojito ahí presentando números, comenzamos. Perfecto, creo que estamos listos. Muy buenas noches a todos, todas, todes. Estoy bien contento de estar aquí con ustedes. Hacía tiempo que no hacíamos esto. Mi nombre es David José Vélez Romero, educador musical. Trabajo en la división elemental del Colegio St. John's, acá en San Juan, y desde septiembre del 2019 he tenido el privilegio de estar en la presidencia de FLADEMPUR. FLADEMPUR es la sección de Puerto Rico del Foro Latinoamericano de Educación Musical. El FLADEM es como le llamamos. El FLADEM nuclea educadores musicales de toda la América Latina, incluyendo nuestro archipiélago de Puerto Rico. Creemos que la educación musical es un derecho humano. Creemos que la educación musical es baluarte y portadora de los elementos fundamentales de la cultura. Y uno de nuestros objetivos principales es elevar el nivel de formación profesional del educador musical latinoamericano y tender cada vez más a la dignificación de su trabajo. No hace todavía un mes que celebramos en Heredia, Costa Rica, nuestro encuentro anual. Durante 2 años, estos encuentros se vieron interrumpidos debido a la pandemia, pero este año pudimos celebrar nuestra gran fiesta, nuestro tan esperado Seminario Latinoamericano de Educación Musical, que fue una experiencia muy refrescante, muy alentadora. Desde aquí quiero enviar un abrazo gigante para la gente linda de FOCODEM y nuestros agradecimientos por todas sus finas atenciones. Allí en Heredia pudimos abrazarnos con algunos, en mi caso particular pude abrazar y compartir de cerca con varias personas a las que hoy día llamo mis grandes amigos, pero solo los habíamos visto detrás de los cuadritos de la pantalla. Es increíble que estrechamos lazos en la virtualidad y con algunos hablaba con muchísima frecuencia. Un ejemplo de ello es mi queridísima amiga Alina Mijangos, a quien le mando un abrazo y un beso enorme, con quien hablé durante 2 años ininterrumpidamente, casi todos los días, y no habíamos tenido ese abrazo todavía. Así que quiero contarles que uno de los temas, tanto en conferencias como en los cursos de formación, fue el de las pedagogías musicales abiertas. Y es que las pedagogías musicales abiertas son un tema medular del FLADEM. Así que yo les voy a invitar a todos, amigos, a que nos abrochemos los cinturones y que nos acompañen durante estas 6 charlas que vamos a tener casi bisemanalmente a partir de hoy, para que podamos juntos entender qué son pedagogías abiertas, qué son pedagogías cerradas, ¿verdad? Yo creo que esa es una pregunta importante. ¿Acaso soy yo un maestro que practica pedagogías cerradas estrictamente? ¿O acaso soy un maestro que naturalmente practica pedagogías abiertas y no lo sabía? ¿Verdad? Eso puede pasar también. ¿Eso me hace un mal maestro o un buen maestro? ¿Soy un dependiente de los módulos? ¿Cuánto espacio hay en mi aula musical para la creatividad? ¿Hay un espacio en mi aula musical para la experimentación? ¿Cómo las pongo en práctica? Es que, David, yo tengo un instrumento Horf en mi salón. ¿Dejo de usarlos? Es que, David, yo tengo 15 años usando el método Suzuki para la enseñanza del piano. ¿Cómo hago? Queremos poder romper todos los mitos de qué son y qué no son pedagogías abiertas. Así que, por favor, acompáñenos durante estas 6 charlas. Esta noche nos acompaña una amiga muy querida con quien hice clic desde que nos conocimos. Ella se llama Analía Vaz, reside en la ciudad de Buenos Aires, ha ocupado distintos lugares, o sea, quiero decir puestos, tanto en la junta directiva de FLADEM como en su sección nacional, FLADEMAR.
Hoy día es parte del comité académico del FLADEM. Analía Vaz es profesora de educación musical, orgullosamente hija de la educación pública. Yo también, Analía. Egresada del Conservatorio Juan José Castro de la provincia de Buenos Aires, donde además es delegada del SUTEBA, y anoté por aquí que era el SUTEBA porque es el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires. Empezó a dar clases a los 19 años en escuelas primarias, todavía siendo estudiante de la carrera. Trabajó en escuelas primarias y secundarias de la provincia y de la capital, también en alguna privada, en el Collegium Musicum, en una polivalente de artes de San Isidro, en varios conservatorios, y actualmente trabaja en el Conservatorio Juan José Castro, o sea que ella volvió a su casa. Ella dice que ella nunca se fue de allí, que esa era su casa. Recientemente, Analía Vaz publicó su libro Escuchar, Tocar, Pensar, Propuestas para la clase de lenguaje musical, del cual nos estará hablando esta noche. Analía Vaz, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, todas. Buenas noches, querido David. Un gusto enorme verte. No es lo mismo verte, es más lindo verte en persona y darte ese abrazo, esos tantos abrazos que nos dimos, pero bueno, las redes nos permiten estas cosas. Claro que sí, claro que sí. Entonces, Analía, te hacemos una invitación para que nos hables, primero que nada, acerca de esta publicación. Ya recibí el capítulo 3. No tengo el libro, Dios mío, no sé por qué. Ya sabes, estábamos tan involucrados en tantas cosas durante el seminario que no me lo llevé. O sea, después vi fotos de un montón de compañeros con el libro en la mano y yo, ¿por qué no me llevé tu libro? Pero vi que el capítulo 3 también hay hablas específicamente acerca de las pedagogías abiertas y bueno, te voy a dejar para que seas tú quien compartas con nosotros acerca de tu publicación y bueno, y acerca de este tema maravilloso de esta charla. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a empezar a hablar en realidad de las pedagogías abiertas. Lo de la publicación me suena a propaganda y prefiero hablar de las pedagogías abiertas, que es uno de los temas centrales del Foro Latinoamericano de Educación Musical. El concepto de pedagogías musicales abiertas es un concepto, una noción que ha trabajado muchos maestros de FLADEM, lo ha desarrollado mucho nuestra referente en Argentina, la querida maestra Violeta Gemsi de Gainza. Yo lo sintetizo hoy por hoy, si tengo que sintetizarlo en unas pocas palabras, digo que las pedagogías musicales abiertas son las pedagogías de la escucha. En primer lugar, eso, las pedagogías de la escucha. Cuando nosotros hablamos de un modelo abierto de pedagogía musical, ya algo nos empezamos a imaginar. Quiere decir que es un modelo que se contrapone o intenta quizás dialogar de alguna manera o poner una mirada crítica donde son lo que llamamos nosotros las pedagogías cerradas, que son esas propuestas pedagógicas que dan cuenta de seguir una cantidad de indicaciones, de pasos para enseñar cada tema. Donde nosotros entendemos que cuando digo nosotros, me asumo como persona que transita hace unos cuantos años en el FLADEM, pero bueno, también sé que asumo quizás una voz que sabemos que el FLADEM es un movimiento y que todos estamos poniendo en diálogo todos estos conceptos, ¿no? Pero bueno, decía entonces, cuando pensamos en pedagogías, en modelos pedagógicos
a los que denominamos cerrados, nos referimos a esos modelos que son más prescriptivos y que dan cuenta y dan indicaciones de una serie de pasos a seguir para enseñar tal o cual tema. En cambio, la propuesta de pedagogía musical abierta, por eso yo digo que es una pedagogía de la escucha. En principio, lo que está indicando es que no hay una manera de enseñar un tema. Hay miles de maneras, hay un abanico de posibilidades para llegar a un mismo objetivo. Y la elección de esas posibilidades de enseñar de una manera u otra tiene que ver justamente con lo que los docentes vamos viendo, vamos recibiendo de los grupos con los que trabajamos, de los grupos o de los estudiantes con quien trabajamos si trabajamos individualmente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por eso yo digo que es una pedagogía de la escucha. No hay un solo camino de enseñar algo. Todo va a depender de las características del grupo aprendiente. También digo grupo aprendiente porque entendemos desde las pedagogías musicales abiertas, en primer lugar, el proceso es tan importante o a veces más importante que el resultado. Y cuando nosotros hablamos de grupo aprendiente, de colectivo de aprendizaje, también estamos hablando de una relación horizontal, donde todos, incluso, obviamente, también los docentes, estamos aprendiendo y modificándonos entre todos. Las pedagogías abiertas, por otra parte, buscan quitar de la centralidad del proceso de enseñanza al docente. En este seminario que acaba de terminar, del que hacía mención recién David, se hizo muchas veces alusión, porque más de uno nos recordamos una frase del querido pedagogo inspirador de tantos docentes del FLADEM y fuera de FLADEM también, que fue el gran pedagogo que nos dejó el año pasado, Murray Schaffer, cuando decía en una clase de creación musical el maestro debe planificar su extinción. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto, no? Y también hay una apertura ahí, quitar de la centralidad al docente. El docente va trabajando, va construyendo herramientas de autoaprendizaje con sus estudiantes y cada vez se va corriendo más de la escena porque, bueno, los estudiantes van adquiriendo los lenguajes y entonces, en tal sentido, van encontrando su manera de seguir aprendiendo solos. Decimos entonces también, eran muy motivadoras las preguntas que propuso David en un momento. Decía, yo soy abierto, yo soy cerrado, ¿cómo hago? A ver, en primer lugar, hay algo que se ha estudiado, incluso, bueno, a los que les gusta hacer estadísticas de esto y que han estudiado mucho estas cosas, ¿no? Se ha estudiado cómo muchas veces nosotros los docentes quizás en nuestra formación como docentes aprendemos que hay que enseñar de determinada manera, pero al mismo tiempo nosotros hemos recibido una educación musical determinada, encuadrada en una matriz determinada, y a veces cuando vamos a dar clases nos cuesta mucho salir de la matriz en la que nosotros nos hemos formado y terminamos dando clases no quizás como nos enseñaron a enseñar, que quizás era de una manera más crítica, sino que terminamos enseñando
como nosotros aprendimos. Entonces, un trabajo muy importante que tenemos que hacer, y yo acá sí me atrevo a hablar en primera persona. En el momento en que yo decidí empezar a indagar o empezar a transitar un camino hacia las pedagogías musicales abiertas, tuve que hacer un trabajo muy, muy grande de desarmar mis matrices de aprendizaje. Cuando digo esto, para llevarlo a tierra, para que se entienda un poco más de lo que uno está hablando, porque si no parece que estamos hablando en el aire. Entonces voy a poner así algún ejemplo claro que tiene que ver, por ejemplo, con lo que yo enseño hace ya 30 años en el conservatorio, es mucho. El año que viene va a ser 30 años, que es lenguaje musical. Lenguaje musical lo llamamos aquí en los conservatorios, yo sé que en otros lugares se sigue llamando audio perceptiva a esta misma materia, en otros lugares quizás todavía teoría y solfeo, ¿no? Pero digo, cuando yo estudié esa materia, cuando yo la recibí en el conservatorio, salvo, recuerdo, sí, 2 profesoras que ya tenían otros métodos, pero en general teníamos una dinámica para aprender de práctica en nuestras clases, que era llegar a la clase, tener un momento de dictado rítmico y siempre dictado de la misma manera, un momento de dictado melódico, un momento de lectura rítmica, un momento de dictado melódico, todas las clases siempre llevando un mismo esquema y de una manera muy fragmentada, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en el conservatorio y dar esta misma materia, al principio, si bien buscaba hacerlo de una manera quizás más, bueno, teniendo un trato quizás más amigable con los estudiantes, pero repetía los mismos esquemas. Tuve que hacer todo un trabajo para romper esas matrices y empezar a pensar, no, esto se puede enseñar de otra manera. Se puede enseñar, por ejemplo, con lo que nosotros decimos que es a través del modelo artístico, es decir, integrando, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, tiene que ver con las pedagogías abiertas, es decir, romper las matrices en las que uno estuvo formado y bueno, iniciar un camino de buscar otras formas de trabajar. Yo, bueno, en el libro digo escuchar, tocar, pensar. Escuchar, la escucha es muy importante, por eso al principio yo decía que las pedagogías abiertas son una pedagogía de la escucha, pero también lo importante es que es escuchar todo, no escuchar solamente, que no es poco, ¿no? Y es bien necesario escuchar a nuestros estudiantes, escucharnos nosotros también y la escucha es una escucha multisensorial que implica muchas cosas, ¿no? Y también hacer un recorrido, trabajar sobre cómo fueron nuestros procesos de enseñanza y ver ahí qué cosas funcionaron, qué cosas hubiéramos hecho distintas con nosotros mismos. Y bueno, y ahí iniciar un camino entonces para trabajar con los estudiantes. Esto de escuchar también y de las pedagogías abiertas incluye otro concepto, que es el concepto de las consignas abiertas. Es decir, qué tipo de consigna nosotros vamos a llevar a las aulas para empezar para iniciar nuestras clases de todos los días, ¿no? Nosotros tenemos distintos tipos de consignas cerradas que son pensadas para lograr que los estudiantes hagan algo con mucha precisión, como que respondan a algo que queremos hacer, por ejemplo, marcar el pulso, incluir un motivo rítmico, cantar una escala, o consignas abiertas que tienen que ver más
que da la posibilidad de múltiples respuestas. Pero, de todas maneras, las consignas abiertas, si no están acompañadas de la escucha de parte de quien da la consigna, también se pueden volver en consignas cerradas. Yo sé que había algunas preguntas. No sé si seguir hablando o si, a ver, ¿qué me dicen que quieren leer las preguntas? A ver, querría saber si hay preguntas, sí, porque me puse a hablar y no me di cuenta. Pues mira, Sí, por favor. la profesora Nelly Lebrón Robles, Sí. ella me dejó una colección de preguntas, Ah, genial. pero hay una que tal vez pudiéramos, de la que tal vez pudiéramos hablar. ¿Qué son Sí. pedagogías cerradas? ¿Qué son pedagogías cerradas? Las que no son abiertas. No, pedagogías cerradas, a ver, por ejemplo, un profesor llega a una clase. Voy a dar un ejemplo bien claro, ¿no? No vamos a pensar en propuestas metodológicas, digo, no vamos a decir la pedagogía tal o tal o tal son cerradas. Me parece lo mejor es dar un ejemplo concreto, ¿no? Y de paso así también inserto ahí otro tema. Supongamos que un docente llega a su clase y dice, bueno, a ver, vamos a hacer esta lectura, enseña una lectura, los estudiantes la cantan, hay un estudiante que, por ejemplo, se acuerda de una canción que tiene que ver, que es parecida a esa lectura que aprendieron ese día, se lo menciona a la profesora, pero la profesora sigue su camino y sigue con lo que está enseñando. Después dice, bueno, a ver, ahora vamos a tocar instrumentos y entonces tocan instrumentos, pero todo lo que se toca está decidido unilateralmente por lo que dijo la profesora. Entonces dicen, bueno, a ver, vamos a hacer una superposición de ostinatos rítmicos para acompañar la canción. Entonces, bueno, todos hacen los ostinatos rítmicos que dice la profesora. Ella dirige. Hay algún estudiante que quiere proponer una improvisación y dice, no, seguimos con esto. Después, por ejemplo, dice, bueno, ahora vamos a hacer un dictado melódico para practicar, no sé, bueno, estábamos trabajando con la escala pentatónica, entonces vamos a hacer un dictado en la escala pentatónica. Y bueno, y después, no sé, cierra la clase con una lectura rítmica. Pero en concreto, ¿qué quiero decir con esto? Estamos hablando de una clase donde los estudiantes estuvieron tocando, ¿sí? Entonces, desde afuera, nosotros podemos decir, ah, bueno, pero los estudiantes estuvieron participando, estuvieron tocando, cantaron, tocaron instrumentos, hicieron actividad auditiva, pero ojo, pero yo hice también otras menciones. Sí, los estudiantes estuvieron haciendo todo eso, pero todo partía de indicaciones de la profesora. No hubo participación, no hubo creatividad de los estudiantes haciendo nada. Los estudiantes simplemente estaban copiando un modelo o estaban repitiendo un modelo impuesto por la profesora. ¿Sí? Bueno, eso es una pedagogía cerrada. Y cuando había, por ejemplo, propuestas de estudiantes de hacer una cosa distinta, no había lugar a eso. No había lugar a eso, por ejemplo, porque quizás la profesora estaba convencida que el arreglo musical que ella había armado era el más adecuado para ese grupo. Bueno, eso habla de una pedagogía cerrada,
pero quería también dar el ejemplo con esto que estaba diciendo, de gente tocando música, porque a veces nosotros nos confundimos entre lo que puede ser una pedagogía activa y una pedagogía abierta, ¿sí? Una pedagogía puede ser activa si nosotros estamos en una clase donde nosotros tenemos gente que está tocando, cantando, que está haciendo música. Pero si todo lo que se hace es bajado, y digo la palabra bajado porque absolutamente con esa intención, ¿no? De pensar que el docente está un pedestal más arriba y baja indicaciones a los estudiantes. Entonces digo, si todo es así, bajado unilateralmente, por más que aparentemente o que sea algo activo, es algo cerrado lo que estamos viendo ahí. No hay lugar a la participación creativa del estudiante. Sí activa porque está tocando, pero no hay espacio a trabajar con lo que el estudiante trae, ¿sí? Es decir, las pedagogías abiertas, y hablando de musicales, ¿no? Las pedagogías musicales abiertas sí o sí deben tener en cuenta la experiencia previa del estudiante, ¿sí? La experiencia previa del estudiante que se traduce, o mejor dicho, la experiencia previa del estudiante tiene que ver, entre otras cosas, con lo que también la maestra Violeta de Gainza llama mundo sonoro interno, ¿sí? Que el mundo sonoro interno tiene que ver con todo ese constructo, construcción sonora que traemos nosotros, que traemos nosotros desde que nacemos. Es decir, cada uno de nosotros tiene una forma de responder musicalmente a los estímulos que tiene que ver con un bagaje que nosotros vamos aprendiendo desde que nosotros nacemos, ¿sí? Entonces, por eso digo que la pedagogía abierta es una pedagogía de la escucha. Y en ese sentido, volviendo a la pregunta, entonces una pedagogía cerrada se entendería en primer lugar que no es una pedagogía que no está escuchando al estudiante. Para cerrar un poquito más con esto, en ese sentido, por ejemplo, sí, los métodos tradicionales que plantean pasos predeterminados, que dicen, bueno, a ver, para enseñar a los 5 años tengo que enseñar esto, a los 6 esto, a los 8 esto, siguiente. O, por ejemplo, no sé, tomo otro método que me dice, tengo que empezar primero con 2 notas, después con 3, después agrego la escala pentatónica y me va dando una serie de pasos y ordenamientos de hacer las cosas. Bueno, esas se entienden que son pedagogías cerradas, porque no son pedagogías que están teniendo en cuenta las características del grupo aprendiente. Bueno, no sé si hay otras preguntas. Te voy a compartir aquí. Deja ver si puedo transmitir bien la pregunta de profe Nelly. Y si no, Nelly, yo sé que estás por ahí. Escríbela, ¿cómo se llama? Redacta mejor tu pregunta en el chat. Pero Nelly estaba inquieta acerca de que si las pedagogías musicales abiertas. Ah, mira, ahí va una pregunta de profe Nelly. ¿Ves? Estas son pedagogías abiertas porque estamos, ¿cómo se llama? Fluyendo. Tal cual. Exacto. Entonces, dice aquí la pregunta, y la voy a poner en pantalla. Dice la profe Nelly, ¿por dónde comenzarías con la escucha del estudiante que nunca ha tenido experiencias de educación musical? A ver, el estudiante no ha tenido experiencias de educación musical,
pero experiencias musicales seguro que han tenido, todos hemos tenido experiencias musicales. Entonces, lo primero, yo trabajo con grupos de estudiantes, ¿no? Pero lo primero que hago, es más, que hago antes de pensar cómo voy a desarrollar el año con el grupo, es indagar cuáles son las músicas que ellos hacen, qué conocen, qué cantan, si nunca han tocado un instrumento, pero qué cantan, qué músicas les gusta. Entonces, la escucha, cuando yo digo que, es decir, para construir el aprendizaje, primero tenemos que escuchar a nuestros estudiantes. La escucha pasa por ahí, por un conocimiento previo de las experiencias de ese estudiante. Que cualquier persona, aunque no haya pasado nunca ni por un conservatorio, ni por un taller, ni por una escuela, la experiencia musical la tenemos todos desde que nacemos, o desde antes de nacer, porque estamos expuestos al sonido. Entonces siempre algo aparece. Hasta el que dice, bueno... Me da risa esto, bueno, no es risa, es una risa nerviosa, pero estoy haciendo Painter, bueno, el ejercicio que hicimos durante uno de los cursos con Adriana, sí. de trazar la línea de lo que escuchaste, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cuesta eso de escuchar a nuestros estudiantes? Con esto que mencionaste de descomponernos, de reaprender como maestros. Porque hoy precisamente me pasó que de repente me encontré a mí mismo tratando de decirle al niño cómo hacer el sonido de la silla que se movió. Y después dijo, no, hazlo como tú quieras, o sea, ¿cómo tú sientes que suena la silla? Entonces, claro. Acá tenemos otras preguntas. La voy a presentar en pantalla. Dice, en el modelo de pedagogía abierta, el currículo debe estructurarse a partir de la evaluación de intereses de los estudiantes. Bueno, a ver, en realidad en el modelo de pedagogías abiertas se plantea una propuesta, una contrapropuesta, ¿no? Que se habla de un modelo artístico contraponiéndose al modelo curricular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que yo trabajo con mis estudiantes de didáctica en el conservatorio, que además ellos son profesores o están cursando para el profesorado, que van a estar después preparados para dar clases de música en las escuelas. Lo que yo les propongo concretamente es esto, pensando de esta manera, ¿no? Que si nosotros vamos a trabajar en una escuela del nivel que sea, vamos a tener que trabajar con el currículum vigente en ese momento. Eso es algo que nos los piden y que mientras los currículums estén vigentes, nosotros tenemos que trabajar con ese currículum, ¿sí? Entonces, a ver, lo que yo propongo y que yo hice también mientras estaba en escuelas primarias es esto: encontrar una manera de desarrollar las pedagogías abiertas utilizando el currículum, porque ya digo, porque a veces es una imposición de las autoridades y que hay que usarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que propongo es esto: sí o sí hacer este trabajo previo de conocer a nuestros grupos, conocer las experiencias previas de los grupos, saber si tuvieron música el año anterior o no, qué hicieron, qué no hicieron,
qué características hay, si hay chicos que tocan instrumentos, chicos que no tocan instrumentos, bueno, todo depende de la edad que sea. ¿Qué música hacen los chicos? Todo esto que dije antes, para mí es lo primero. Después, conociendo el grupo, en primer lugar, hacer nuestra planificación pensando, bueno, con este grupo, ¿qué es lo que yo quiero lograr a fin de año? O bueno, o durante la primera mitad del año, ¿sí? Y una vez que nosotros tenemos claro nuestra planificación, ahí adecuar nuestra planificación, digamos de alguna manera, negociar nuestra planificación con el diseño curricular. ¿Se entiende? Entonces yo, por ejemplo, les digo, ustedes primero piensen todo lo que quieren enseñar. Después ahí vayan al currículo y vean esto que ustedes quieren enseñar, cómo se acomoda con lo que proponen desde el currículum. Entonces toman cosas del currículum y bueno, y acomodan, y van acomodando el currículum impuesto, pero a lo que ustedes previamente decidieron enseñar. Yo propongo esto. Y bueno, y digo, ¿no? Y eso sí, otra cosa que siempre digo, que de todas maneras tenemos que leer todo el currículum, ¿no? No solamente, porque a veces yo sé que los docentes leen los contenidos y no todo el currículum, que ahí es donde entendemos las autoridades qué es lo que proponen a través del currículum, ¿sí? Bueno, eso, no sé si, pero para mí es eso, es ir negociando entre lo que nosotros queremos hacer y lo que dice el currículum. Y básicamente, vuelvo a decir, vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer como docentes, pero bueno, dándole forma dentro del currículum. Yo creo que eso contesta bastante. Sí. Creo que eso contesta bastante esta pregunta de Eduardo Alicea, que dice, como un profesor en el contexto de un sistema público establece un balance entre el modelo abierto propuesto y el cerrado que viene de fábrica. Sí, creo que bueno, yo voy a poner ahora un ejemplo, digo, dentro del conservatorio, ¿no? Si bien en el conservatorio, más que de currículum, tendríamos que estar hablando de los programas. Yo la verdad decía esto, yo hoy por hoy, la verdad que es esta, yo hoy por hoy en el conservatorio enseño con el modelo de pedagogías abiertas y los programas siguen siendo los programas de siempre. Es decir, no es que yo esperé que hubiera una modificación del programa. Entonces, yo lo que hice realmente, yo no cambié los contenidos del programa. Es decir, el programa dice, hablo de la materia de lenguaje musical, ¿no? Entonces, el programa dice que los estudiantes tienen que hacer dictado rítmico, dictado melódico, que tienen que aprender a leer, que tienen que leer en varias claves, digo, a lo largo de los años, no estamos hablando de distintos niveles, que tienen que hacer lecturas a una voz, rítmicas a dos voces, que tienen que hacer dictados. Yo no dejo de hacer nada de eso que dice el programa, simplemente que en un momento lo empecé a hacer de otra manera. Y es eso. Y la verdad que, qué sé yo realmente hago eso, pero bueno, los dictados, en lugar de dictarlos como se hacía de la manera tradicional, de a dos compases, repetir 3 veces de a 2 compases y fragmentados, yo pongo música y hacemos otros trabajos auditivos sacando de oído canciones. Las lecturas fui cambiando los repertorios, entonces en lugar de usar los lenguajes, los libros de solfeos tradicionales, fuimos agregando música muy variada, porque usamos de todos los repertorios, porque para mí tampoco hay diferencia entre la música popular y la música clásica. Entonces, trabajamos desde una chacarera que está en Argentina, un gato, una vidala, un canon de Mozart, un canon de Beethoven. Todo lo que sirva para enseñar música está bien. Pero por eso digo, la verdad que el programa es el mismo, simplemente que empecé a hacer otras cosas dentro del aula.
Y después, como las cosas dan resultado, las autoridades las aceptan. Así es. Ciertamente que esto a un maestro que sigue módulos estrictamente, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Puerto Rico, durante la pandemia, muchos maestros del Departamento de Educación seguían unos módulos que enviaba el sistema, el Departamento de Educación, de lecciones. Entonces, esto, el maestro que sigue estos módulos, pues es un reto, es ciertamente un reto practicar pedagogías abiertas. Aquí hay una pregunta o comentario de Noel Allende Goitía, dice, entonces el asunto es no confundir la didáctica abierta con la ausencia de preparación del maestro. Es una pregunta. Claro, por supuesto. Es decir, a ver, obviamente la verdad que para trabajar pedagogías abiertas hay que prepararse mucho. Es decir, sí, es una muy buena pregunta esa. Es decir, justamente uno tiene que prepararse mucho más porque uno tiene que estar muy atento a lo que pasa. Yo voy a poner algunos ejemplos, ¿no? A mí me pasa a veces que llego al aula y bueno, clases de música, llego a las clases de lenguaje musical y hay algún estudiante tocando el piano, porque el piano siempre está ahí, ¿no? Puede ser también una guitarra, pero por lo general siempre hay alguno tocando el piano, algo que no tiene que ver nada con la clase de lenguaje. Y yo, por ejemplo, cuando están tocando el piano, ahí aprovecho. Entonces, mientras se supone que tomo lista o estoy anotando alguna cosa, ahí me pongo a hacer un análisis de todo lo que estoy escuchando. Entonces empiezo a ver en qué tonalidad está, en qué compás, voy haciendo yo primero un dictado melódico, rítmico, a ver qué forma tiene esto, qué textura, qué se puede escuchar. Entonces, como distraída, pero pasa muchas veces esto, porque siempre hay alguien tocando. Entonces después, quizás esa clase yo había pensado cualquier otra cosa para enseñar, ¿no? Pero si hay alguien tocando, ese tiene que ser la clase. A eso digo, cuando decimos pedagogías abiertas, es trabajar con el emergente todo el tiempo. Entonces, una vez que se supone que yo terminé lo que estaba haciendo, le digo, ay, ¿puedes tocar eso que estabas tocando? Y según todo el análisis que yo estuve haciendo previamente, entonces digo, a ver, chicos, escuchen lo más saliente. ¿Qué les parece esto? ¿Qué forma tiene esto? ¿Escucharon? Y entonces, a partir de lo que tocó un estudiante, empezamos a analizar compás, forma, acordes, de lo que esté hablando la música, ¿sí? Pero bueno, para eso uno también tiene que estar preparándose todo el tiempo y todo el tiempo estar escuchando música y tener la escucha atenta para trabajar con los emergentes, ¿no? Sí. Y por otra parte, digo una cosa más. Al mismo tiempo, eso no quiere decir que el docente que trabaja con pedagogías abiertas llega a la clase y no tiene idea qué va a hacer. Todo lo contrario. A mí, por ejemplo, me pasa. Yo decía, hace 30 años va a ser 30 años que doy clases en el conservatorio y yo planifico todas las clases. Yo planifico todo, ¿eh? Ahora lo que pasa, de eso se trata la pedagogía abierta. Yo planifico todo. Ahora después quizás hago cualquier otra cosa. Pero yo la clase la planifiqué, la preparé, pensé con qué quería trabajar, con qué material. Tengo toda mi clase preparada. Pero lo que pasa es que después llego al aula y, por ejemplo, yo puedo tener toda una clase preparada, pero después si llego al aula y hay alguien tocando el piano o hay alguien cantando, ¿cómo no voy a aprovechar eso que hacen los estudiantes? Es un insumo riquísimo. Entonces, por eso, no es que quien trabaja pedagogías abiertas trabaja menos.
Y digo esto también, pues me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en escuelas primarias, cuando yo empecé, al poco tiempo que empecé a trabajar, me leí todos los libros de Murray Schafer y quedé fascinada con esos libros. Entonces yo enseguida dije, yo quiero ir por este lado, pero bueno, no tenía mucha experiencia. Entonces yo iba a la clase sin mucha idea de qué iba a hacer y muchas veces las clases eran un naufragio total. Claro, porque bueno, porque hay que prepararse mucho para después para permitirse después liberar todo y decir, bueno, trabajamos con los emergentes, hay que trabajar bastante antes. Pero qué belleza eso, lo que estás diciendo. Mira, tenemos una pregunta más Sí. por aquí de María Cecilia Naumet que dice, entiendo que es el campo de la práctica el eje articulador entre el currículum y la propuesta de pedagogías abiertas, absolutamente posible de llevar adelante. Gracias, Analia. Sí, bueno, sí, sí es posible. Y yo digo, es impresionante, estoy viendo cómo se vuela el tiempo, ¿no? Pero sale este tema del... ahí estoy viendo lo de los estándares relevantes. Bueno, a ver, voy a contestar esto de los estándares, después digo Voy a otra cosa. ponerlo otra vez para que esté ahí la pregunta de la compañera. Sí. Sí, bueno, no, sobre el currículum, digo que ya salió bastante. Bueno, quería recordar que en el seminario que acabamos de transitar, se habló bastante del currículum oculto, ¿no? Que me parece que es un tema fascinante, que no es para hablar en 10 minutos ni en 2 horas, lleva muchísimo más tiempo, ¿no? Esto del currículum oculto. Pero bueno, justamente son todas esas cosas que nosotros, entre otras cosas, podemos ir enseñando a pesar del currículum. Y a veces como encontramos grietas para ir colando prácticas que aparentemente dentro de los muros de las instituciones no se pueden colar, ¿sí? Y el tema de los estándares, a ver, si los estándares se refieren a resultados, en primer lugar, tener en cuenta esto, ¿no? Que cuando nosotros hablamos también de pedagogías abiertas, nosotros hablamos muchas veces, casi que le damos más importante al proceso que al resultado, ¿sí? Digo, si estamos pensando en esto, que lo importante es la construcción colectiva, ¿no? Y pensar en esto, en los colectivos de aprendizaje, es realmente más importante, no es la verdad que el estándar, porque además es un poquito, es muy discutible esto, cuáles serían los estándares, ¿no? Porque no podemos decir que haya estándares cuando nosotros estamos diciendo que tenemos que adecuarnos a los distintos grupos, a las distintas características de cada grupo. Entonces me parece que para cada grupo nosotros vamos a pensar una meta. Estándares justamente implica que todos tenemos que llegar justamente a eso, ¿no? A un resultado estandarizado, ideal. Y la verdad que si nuestro objetivo es ese, se nos escapa justamente la capacidad de potenciar lo que propone cada grupo. Es decir, que en realidad yo me atrevería a decir que dentro de las pedagogías abiertas, o de lo que yo entiendo por pedagogías abiertas, los estándares no son relevantes. Pero por eso, los estándares, entendiendo que estándar significa resultados estandarizados, es decir, que todos tenemos que llegar al mismo resultado, ¿sí? Digo, porque
quiero hacer esta diferencia entre lo que serían los estándares y lo que sería la calidad. ¿Sí? Uno busca la calidad, siempre busca la calidad, pero la calidad depende mucho de cada grupo, ¿sí? De las características de lo que hace cada grupo. Entonces uno busca la mayor calidad, pero la calidad no es algo estandarizado. Depende del resultado de lo que nosotros estuvimos trabajando en un colectivo de aprendizaje determinado, en un aquí y ahora determinado. Yo pienso también que los estándares, bueno, voy a atreverme a decir algo, pero yo pienso que Sí, los estándares a veces están hechos para romperlo. Este, claro. y pienso además que los estándares cubren mm, ciertos temas y ciertas cosas que se asumiría que deberíamos cumplir al llegar al final de ese año escolar o de ese nivel, digamos, yo que enseño en la escuela primaria, pues música general vocal para estudiantes de cuarto grado, pero los estándares te dan una idea bastante generalizada de lo que tú debes cubrir, pero no te obligan, entiendo yo, a cubrir cada cosa estrictamente o ¿verdad? Me imagino que será muy distinto en instituciones universitarias, por ejemplo, en donde estos estándares pues te obligan también a hacer una evaluación de cada estándar o más o menos, ¿verdad? Entonces, ahí sí que como conversaba con la profe Nelly más temprano, entonces sería más bien como evaluar cómo este estudiante llegó de pensar y de ser a la B, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos cambios que hubo en él en su aprendizaje para llegar a la B? Entonces, Claro, pues, sí. Pero bueno, yo siempre estoy pienso en viendo. los estándares, hay una, eh, hay un dibujo crítico, ¿no? De lo que son, por ejemplo, las pruebas estandarizadas, que es un dibujo donde dice, bueno, vamos a hacer una prueba que sea justa e igual para todos. Hay un montón de animalitos y dice, todos deben subir, la prueba va a ser igual para todos tienen que poder subir ese árbol. Y hay una lista donde hay un pajarito, un elefante, un mono, un perro. Entonces, obviamente, ahí vemos que los estándares se ponen en crítica, ¿no? Porque no podemos tomar a todos lo mismo. Veo ¿Sí? por aquí comentarios, pero es que estoy leyendo este mensaje de Noel Sí. Allende que dice, creo que Alicia está hablando de los estándares como se proponen en las guías de maestros de Puerto Rico. Y y a lo mejor Mm. Analia no tiene ese contexto, ¿verdad? Que su respuesta, la concepción que el magisterio utiliza en Puerto Rico de los estándares, ¿verdad? Pero me imagino que no debe ser tan distinto en Argentina, por ejemplo. Por aquí veo un comentario de la compañera Anita Bianchini. Un beso para ti, Anita. El repertorio, la selección, la perspectiva a considerar y la construcción de esa interacción es central también para seguir pensando en las pedagogías abiertas. Sí, claro. Bueno, el tema de los repertorios, del repertorio eh, es realmente muy importante. Es decir, en ese sentido a mí me parece sobre todo que el repertorio, bueno, acá dice repertorio, la selección, las perspectivas, vuelvo a decir lo que dije hace un ratito, el repertorio tiene que ser diverso, es decir, nosotros hablamos justamente, las pedagogías abiertas, hablamos mucho de la diversidad, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué queremos decir con esto de diversidad? Eh, Diversidad en muchos sentidos. Primero que va a haber diversidad de respuestas a lo que nosotros propongamos, sobre todo si trabajamos desde una consigna abierta, pero además, sí, la diversidad de los repertorios.
Digo, en ese sentido yo creo que no hay que cerrarse a nada. No hay que cerrarse ni a la música popular ni a la música clásica, por ejemplo. Y tenemos que tener esa inteligencia de entender que todo es música y que tenemos que, cuanto más diversidad y más material diverso nosotros trabajamos en la clase, bueno, más nos podemos nutrir con elementos más ricos del lenguaje musical, ¿no? Y de distintas experiencias. Estoy leyendo un comentario de Nuria Zúñiga. Un abrazote, Nuria. Aquí estoy conversa y conversa con Richie sobre nuestras experiencias docentes, precisamente de cómo empezamos y cómo las pedagogías abiertas nos fueron dando nuevas luces para nuestro quehacer en la formación de actores y guitarristas. Qué bello. Sí, sí, bueno, yo creo que todos hemos empezado, hemos decidido, los que decidimos en algún momento transitar las pedagogías abiertas, justamente es lo que decía antes, ¿no? Hemos tenido que trabajar mucho sobre nuestras matrices y seguimos trabajando siempre, ¿no? Mucho sobre esto. Y por eso vuelvo a lo que decía al principio y la importancia que tiene que ver con esto de la práctica de la escucha, ¿sí? De la práctica de la escucha. El estudiante que tenemos, o el grupo de estudiantes que está trabajando con nosotros, yo ya ni siquiera digo que estamos frente a los estudiantes porque en nuestras clases armamos rondas, ¿no? Pero son todos insumos, lo que trae cada uno es un insumo, es decir, eso es algo que tenemos que entender todos. Por eso, bueno, otro elemento que me parece muy importante tener en cuenta dentro de esto de las pedagogías abiertas es, me parece muy importante esto, por una parte, diferenciar lo que decíamos antes, ¿no? Lo que es la pedagogía activa y lo que es la pedagogía abierta, que entonces que supone mayor participación de cada integrante del grupo aprendiente. Pero también pensar esto, que la construcción no es solamente desde el hacer, es decir, esto también es muy importante para las pedagogías abiertas. La construcción también es conceptual, ¿sí? Entonces, bueno, por eso yo en mi libro hablo de escuchar, tocar, pensar. Es decir, en una clase tiene que estar todo. En una clase tiene que estar la participación activa del tocar y de la escucha, pero también es importante la construcción conceptual que se hace, porque si no, justamente lo que decíamos antes, caemos en esto de una pedagogía de la actividad, pero queda ahí solamente. Eso a mí me quedó mucho de muchas charlas que tuve con la querida maestra Violeta de Gainza, ¿no? Que Violeta muchas veces habla de un oído inteligente. Entonces, todavía tengo así como un gesto de Violeta diciendo, no, porque a veces tocan un poquito y listo, y después ya se van todos y no. Y Violeta dice, hay que entender de qué se trata, ¿no? Entonces, eso también es una construcción muy importante que desde las pedagogías abiertas se piensa y se piensa una vez más cómo se puede trabajar. Es decir, la construcción conceptual, ¿no? Y la construcción conceptual que se va haciendo en una clase con lesotres también. Por eso, bueno, digo, en el seminario cuando yo hice una presentación, me acuerdo que contaba, leía en realidad una de esas construcciones que se había dado en un momento con un grupo de estudiantes que a partir de un trabajo hecho sobre una base armónica y una improvisación, a partir de una
de un comentario que había hecho una alumna que decía, yo creo que a nosotros nos faltó porque tenemos la cabeza dividida en dos, por una parte el ritmo y por otra parte la melodía. Y me acuerdo que cuando yo escuché ese comentario pensé, esta charla se va a poner buena. Entonces ahí me puse a grabarlo, porque ese comentario me pareció que daba para mucho más, ¿no? Que también ahí vamos a esto, cuando yo insisto mucho con el tema de la escucha porque me tiene como bastante obsesionada últimamente. Cómo uno como docente tiene que estar muy atento a cada cosa que pasa en el aula, cada cosa que se dice. Los chicos no dicen pavadas, no dicen las cosas porque sí. Entonces, cada cosa que dicen hay que tomarla y repreguntar y decir, ¿qué querés decir con eso? Y bueno, y me acuerdo que esa charla que finalmente salió tan redondita, porque esa charla terminó derivando en que eran adolescentes de 13, 14 años y terminaron pensando ellos en cómo se formaban ellos en el conservatorio y que había estudiantes que venían de la música popular que tenían más musicalidad que ellos que estaban en el conservatorio. Es decir, hicieron unos planteos muy, muy interesantes y me acuerdo que parecía como cierre ni que lo hubiéramos puesto así como literatura, pero no fue así, que el que termina es uno que no había dicho nada y que termina diciendo, esta conversación sacó lo mejor de nosotros. Y a mí me parecía genial eso porque era cómo ahí se veía lo que uno está tratando de proponer, ¿no? Cómo desde la práctica y desde un constructo colectivo, primero es la práctica, después la reflexión y llegamos entonces a una conclusión, pero porque como construcción, una construcción colectiva siempre saca lo mejor de nosotros que una construcción impuesta e individual. Así que bueno, digo, me parece que construcción colectiva, escucha, reflexión son como palabras claves de las pedagogías abiertas. No estoy muy seguro de que podamos ir sobre todos estos comentarios y preguntas, pero por ejemplo aquí la profe Nelly dice, ese pensar para muchos estudiantes es tan difícil porque no se les permite pensar. Ese también es un camino escabroso, dice Nelly. Y bueno, es un problema que no se les permita pensar. Tenemos que tratar de favorecer espacios donde puedan pensar. Estamos de acuerdo. Dice Ethel, más que a la diversidad de la música, aquí se está refiriendo a la uniformización en la búsqueda de respuestas que homogenicen a los participantes. Ah, puede ser que le estuviera hablando del comentario de Anita, no sé, que hablaba de Sí, diversidad. Sí, bueno, claro, yo busqué por el lado de la diversidad de los repertorios, yo creo que sí, que es todo. Justamente, de hecho, había un comentario comiquísimo de Eduardo por aquí que decía, déjame buscarlo, dice, repertorio, clásico o popular, botón del pánico, dice Eduardo. Claro. Entonces, voy aquí a un último comentario del profesor Noel Allende que dice, no es lo mismo, bueno, me imagino que también se estaba refiriendo a un comentario previo que dice, un aprendizaje, enseñanza musical por entorno puede ser tan cerrada como una formal escolarizada. Por ejemplo, lo que ocurre en algunos círculos de bomba. Se estaba refiriendo a la bomba puertorriqueña. Sí. A ver, no entiendo que sería una enseñanza musical por entorno. Pues pero... no, yo tampoco estoy muy seguro, pero quedó la pregunta pendiente para el profesor Noel Allende y por ahí si me la deja pues te la hago llegar y la comentamos. Sí,
Sí, sí, igual, no, ahora que dice esto, quizás no es esto, pero a mí hay algo que me parece interesante pensar, ¿no? Y retomo un poco también el tema de los repertorios, ¿no? A ver, y también esto que se hablaba de clásico popular, por eso el repertorio no garantiza un tipo de metodología, ¿sí? Digo, un tipo sí, de pedagogía. Es decir, yo puedo tomar un repertorio, en mi caso, por ejemplo, de música folclórica argentina y tener una metodología tan cerrada que como con un repertorio clásico. Estamos de acuerdo. A eso creo que se refería el profesor Noel Allende. No sé si él se refería a eso, pero bueno, Creo que sí. claro, no necesariamente el repertorio garantiza, es decir, para nada, es decir, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Porque a veces se piensa que es solamente tema de los repertorios, sino pasa por otro lado. Correcto. Pregunta, compañera, me imagino que algunos de los nuestros acá en Fladempur, bueno, y tal vez de otros compañeros en otras secciones nacionales, el libro. Sí. El, ¿El libro se consigue estrictamente en Argentina o está disponible a través de alguna plataforma? No, ¿sabes qué? Creo que lo voy que en un tiempo no muy lejano voy a hacer una versión de ebook. Ah, Por ahora sí, por ahora lo tengo solo en papel, perfecto. pero estoy considerando hacerlo en ebook. Así que bueno, les Bueno, ya aviso. sabes que cuando lo hagas nos vas a dejar saber que por Sí, acá sí. estoy seguro que algunos compañeros están interesadísimos en tenerla. Amigos, quiero decirles que este tema continúa. Tenemos otras 5 charlas. La siguiente estará a cargo del compañero Glauber Resende de Brasil. Por cierto, quiero anunciar que este miércoles, o sea, mañana, perdón, mañana, si no me equivoco, comienza el Seminario Nacional de Brasil, ¿verdad? Del ¿No seminario. empezó hoy? Ah, perdón. No, sí, a lo mejor estás en lo cierto. Porque me pareció que Marínez Velázquez hacía algo hoy. Creo el Llegó hoy, 15. pero creo que Ah, comienza mañana. ah. De todas maneras, vamos a publicar por ahí, por las redes, y de hecho está en la página de Fladempur, en la página web de Fladempur está anunciado los días específicos y todo el calendario no todas las actividades se van a transmitir virtualmente, pero sí sé que la apertura y que algunas actividades importantes del seminario van a estar virtuales, ¿verdad? Entonces, no sé si queda algo que quieras añadir, Analía, eh, para cerrar, no sin antes de verdad con el corazón agradecerte, qué lindo que has estado con nosotros, que vaya manera de comenzar este ciclo de charlas, vaya manera de comenzar esta semana. Has retado nuestro intelecto un montón. Yo, en lo particular, tengo una libretita aquí llena de notas que hice, pero para mí, ¿eh? Entonces, te agradecemos con el corazón de parte de todos nosotros en Fladenpur que hayas estado con nosotros. Así que, palabras para cerrar, Analia. Bueno, palabras para cerrar. Seguramente que cuando haya terminado esto voy a pensar en todo lo que no dije y voy a decir, me faltaron 3 horas más, no aproveché la hora y todas esas cosas que suelen pasar. Pero bueno, digo, como concepto, yo
querría una vez más, ¿no? Para hablar de pedagogías musicales abiertas, me parece que hay pilares de las pedagogías musicales abiertas, o estos son los pilares, como a mí me gusta decir, mi verdad relativa. Mis verdades relativas, sabiendo que las pedagogías musicales abiertas y los que defendemos esto, bueno, justamente estamos expuestos a la apertura y a ir cambiando nuestros puntos de vista también en el diálogo con nuestros compañeros, ¿no? Pero bueno, digo, hoy por hoy yo diría que los pilares son la observación, muy importante, observación y escucha, ¿no? La diversidad, la integración, es decir, integración del hacer, del pensar, del tocar. El acompañamiento docente es muy importante, cómo nosotros acompañamos y pensar siempre en la movilización que generamos en cada uno de nuestros estudiantes. Bueno, eso, observación, diversidad, integración, acompañamiento y movilización. Bueno, eso y bueno, y muchas gracias por la invitación. Esto es simplemente una invitación a un diálogo, ¿sí? A mí me gusta, por eso me gustan tanto las pedagogías abiertas, porque considero que no tengo ninguna verdad cerrada, son todas pensamientos o verdades relativas que se van modificando en la charla con lesotres. Maravilloso, muchísimas gracias, Analia, nuevamente. Y compañeros, pues ya saben que los esperamos a todos el lunes 20, ay, quiero estar seguro de la fecha, el lunes 22. 29. Ah, El 29. lunes Ah, genial. 29 de agosto a las 8 de la noche también. El compañero Glauber Resende de Brasil va a continuar este tema de hablemos de pedagogías abiertas. Luego le sigue el día 12 de septiembre, tenemos a Ethel Batres, el día 26 de septiembre también tendremos a María Olga Piñeros de Colombia. El día 3 de octubre tendremos a Marisa Fontarrada desde Brasil. Y el cierre, que será el lunes 24 de octubre, estará a cargo de nuestra presidenta, Adriana Rodríguez. Así que lo que nos espera es maravilloso. Entonces, compañeros, gracias por acompañarnos. De verdad, he estado mirando los números y hemos tenido un grupo bastante numeroso y no solamente de acá de Puerto Rico, sino de muchas partes. Un abrazo a todos. Gracias de verdad por acompañarnos y entonces nos veremos en 2 semanas. Y no se les olvide que también si no has renovado tu membresía, pues por allí dejamos un enlace y ese enlace se va a quedar en la página. Y para todos aquellos de ustedes que aún no han dado ese paso de hacerse miembros de Fladenpur, pues ese enlace sirve para ustedes también. Nos pueden visitar en nuestra página que es www.fladenpr.com. Un abrazo, mil gracias y buenas noches. Bueno, muchas gracias.